Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos. ¿Por quien doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos. Espíritus libres, felices y pacíficos. Así nos quiere el Señor, viviendo a plenitud. Hoy 5 de junio del año 2022, en el campus de la Fundación Amayá, la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, este espacio que nos convoca en este instante, siendo cerca de las 4 de la tarde, y posteriormente, Dios mediante, el espacio de Fundación Cambio Gnosis. Precisamente cuando a punto de ser celebrada la Eucaristía Dominical de la tarde, en conmemoración del día de Pentecostés, que pues marcando una maravillosa diosidencia, que al igual el libro sagrado de nuestra religión católica, cristianamente alma y cuerpo, congregando otras comunidades, otros hermanos, y en gracia del Espíritu Santo, Paráclito, defensor de todos estos procesos de vida, del ser siendo, testimonio de vida eterna, en el Señor Jesús, amén, y caminando en los devenires de estos acontecimientos que, así como la santidad convoca conmemorar hace 2022 años, cuando el Espíritu Santo, con su aparición o su descensión del cielo y configuración de la divinidad en la humanidad que somos siendo, con los apóstoles en su momento, los discípulos y María Santísima, esa familia sagrada de Nazaret con Jesús, su Hijo amado y Hijo de Dios, y San José, su castísimo esposo, pues se congregaba un acontecer histórico de esa comunidad cristiana en los albores del primer siglo de vida consagrada en el santo sacramento del bautismo, santo sacramento de la comunión, santo sacramento de la ordenación, entre otros. Que hablar de la extrema unción de los enfermos ya en su camino de ascenso a la vida celestial, y otros momentos previos de sanación, que todos hacen parte de ese proceso de restauración de tejidos. El otro aspecto de destacar hoy día es el 5 de junio de cada año, que más que por mandato de la UNESCO, de las Naciones Unidas y los objetivos del desarrollo sostenible, del desarrollo económico, bancario, comercial, de ver la naturaleza como objeto de explotación, de industrialización y de comercialización, pues también acontece un día para dedicarle a la conciencia racional, más forzada por aspectos comerciales, de cuidado del medio ambiente, como se le dice, y de invitar a la recitación de prosas, de estribillos, de fragmentos de texto, de imágenes y de audios, y de pequeños videos y
performance, pequeñas actuaciones para mimificar desde esa lectura estética del entorno afuera la necesidad de cambio del ser humano, cambio de actitudes, cambio de comportamientos, cambio de estilo, cambio de look, cambio de moda, pero sin pensar una transformación en el ser, sino más bien en las formas de tener, en los mecanismos para acceder a los bienes de consumo y dejar un relicto para cuidar los bosques, un relicto para cuidar las aguas, un relicto para cuidar los suelos y limpiar un poquito, reciclar, recuperar, reutilizar, esa economía circular y esas prácticas pues que otrora hace más de 20 años declaradas precisamente en el contexto de desarrollo de la tesis de maestría en ciencias del ambiente en los Países Bajos y en Europa cuando se empiezan a tomar en serio económicamente el asunto medioambiental, el deterioro de, de los estilos de vida, de bien vivir, entendido como confort, como condiciones de vida más que calidad de vida como indicador, que ahí es donde vienen las modas de las normas ISO, International Standard Organization, las normas ICONTEC, NTC asumidas para Colombia, OCHAS en salud ocupacional e higiene en el trabajo, que entran a conjugar ahí una tríada con la calidad a 9000, ISO también, y esa calidad en procesos industriales y considerando también la comercialización y la distribución de bienes y servicios en un mercado, articulado ya a la responsabilidad ambiental con los sistemas de gestión ambiental, como ya se decía, Policy and Emission Prevention, prevención de la contaminación en la fuente, el Life Cycle Assessment, ciclo de vida de los productos, y el sistema de gestión ambiental, Environmental Management System, que más se ha orientado por sectores productivos, como se ha reconocido en estos Países Bajos y en estos países bajos de ubicación geográfica del sur, de Centroamérica y algo así de Norteamérica en la Baja California y zonas pues ya más ubicadas en lo que llaman países en vías de desarrollo, que ahí la calidad es asociada a, a la explotación de recursos naturales, a la explotación del hombre por el hombre, a la explotación de un bien común en contra de las cosmovisiones, las cosmogonías, las formas de conexión neotropical con, aunque no es su lenguaje, en pueblos originarios, pues sí, la selva amazónica, las riberas mayas en México, eh, las zonas de la península, la Patagonia de Chile y todo esto. En fin, que ahí es el tercer punto de la diosidencia, el, el concepto de la maestría con relación a la congregación. En el capítulo cuarto, precisamente con el ítem 3, se está trabajando todo este asunto de una culturización o de generación de una cultura, la promoción de ella y a nivel planetario y la consolidación progresiva de procesos de, de una transformación del ser personal colectiva en diversos colectivos, pueblos originarios, como se ha conocido diferencialmente, grupos étnicos, que minoritarios. Entonces, además de los indígenas, los pueblos rom, los pueblos afro, descendientes, etcétera, que todas esas migraciones han llevado a que estos territorios se vayan siendo reorganizados
redistribuidos poblacionalmente y por tanto repartidos de otra forma los recursos naturales, los bienes y servicios. Entonces eso lo llaman participación social en colectivo. Aunque suene redundante, el colectivo ahí hace referencia a ese enfoque diferencial en los territorios y los grupos sociales, cómo se organizan la sociedad de consumo, el sector privado que produce bienes, que transforma ciertos servicios y más que todo el sector público que presta esos servicios públicos, oficiales. Entonces ahí lo que en el día a día corresponde al habitar, al ser siendo testimonio los habitantes de los territorios, estos Abya Yala, de los pueblos originarios, de sus acervos culturales, sus prácticas, sus costumbres que transgreden su propia forma de organización social, sus formas de relacionamiento como madre tierra y por tanto su aproximación a ella de forma mística desde la intuición, desde la ensoñación, desde la imaginación, que serían los escenarios que hemos venido trabajando como futurables, deseables dentro de lo probable, de lo esperable o lo que se espera suceda progresivamente en la espaciotemporalidad energética, sin prisa, pero sin pausa, de forma sistemática, como se ha dicho, sin límites, pero con una meta que se va, pues no lo dicen ellos en ese lenguaje, pero sí con una mirada, una lectura, una orientación desde el cosmos, en su cosmovisión. Entonces, ese proceso de armonización que invita a esta propuesta del orden natural es todas esas múltiples éticas que en la forma de conexión individual, cada ser en esos grupos sociales va de acuerdo con la moral propia, desde el lado judeo-cristiano, pero las formas no moralistas o no esnovistas, no materialistas, permiten, sin transgredir su propia identidad, su acervo cultural, sus prácticas, ir generando nuevas formas de aproximación por oleadas, por niveles, por más que categorías, por dimensiones, desde lo más profundo de la tierra, lo más superficial y lo más elevado en las inframundos, mundos y supramundos, por leerlo un poco desde la cosmovisión de los pueblos maya, en las riberas maya. Y pues allí esa conexión de todas esas múltiples éticas, desde la cultura, valorando más el asunto émico, el asunto espiritual, místico, permite entonces reconfigurar toda esa desagregación social que viene a ser el impacto, que viene a ser desde la lectura financiera o la ética fiscal de ese relacionamiento económico con la denominada medio ambiente, con la denominada tierra, con la denominada planeta Tierra, que lo que ha llevado es a una conducta individualista, de autoconciencia, pero para su propio bienestar, su ego, su apego, su desasosiego, como hemos venido insistiendo. En su momento se manejaba hace 20 años como proyectos de vida, como proyectos de acceso a bienes y servicios materiales, viendo la naturaleza como capital natural crítico, que está en vías de agotamiento por su deterioración progresiva, producto de la intervención, o sea que ya entra, no hay una relación mística, espiritual, mágica, mítica, estética, como seres vivos, como espíritus vivientes, como polinizadores, como ahora lo que estamos pretendiendo orientar. En su momento se llamaban posturas como el Haibana,
el rayo que va delante del trueno. Lo decía el maestro Abadio Green en la Organización Indígena de Antioquia en su momento, y Cáizamo Guzmán, en paz descanse, hermano originario de los pueblos Dule, que también aportaba desde su conocimiento en la educación propia para el grupo Diverser, en salud pública, en ciencias sociales, en diferentes ciencias, con la propuesta que se ha traído de promover la, la formación de las lenguas ancestrales en las diferentes escuelas, facultades e institutos de la Universidad de Antioquia. También en diversas partes del mundo se ha llevado ese conocimiento a Occidente, a Alemania, a partir del grupo Diverser, con Zaida Sierra y otras profesoras y profesores que han estado junto con estudiantes indígenas, estudiantes de, comunidad pues occidental o con las costumbres ya un poco occidentalizadas, y que de todas maneras ahí hemos estado como Universidad de Antioquia trabajando. Entre tanto se abrían fronteras para otros países, como en este caso con la construcción de la tesis de maestría en Ciencias del Ambiente con Países Bajos y otras comunidades, para poner a conversar diversas culturas de diversas etnias o grupos sociales en diversas regiones del mundo, que ya se han mencionado aquí unos y otros en Europa. Ahí confluían seres de comunidades musulmanes, de Arabia, de África, del Asia Menor, de América, por supuesto, de la zona de la Antártida, Australia y de otros países, ¿cierto? De otros territorios, de otras formas de organización geográfica y sociográfica. Esa es entonces la propuesta que se hace. Esas redes sociales, esa cartografía social, esa lectura superficial basada en mapas geográficos, con fotografías satelitales, con los sistemas georreferenciados, con modelación satelital y todo esto, que ya por esos momentos incursionaba ahí con el desarrollo de software, programas de modelación, pero más desde una perspectiva económica, para colocar ahí en retículas asociados a los usos del suelo, unidades de producción, unidades de explotación primero, y unas unidades de distribución como por procesos. Ahí es donde venían las escuelas de la gerencia, de la planeación estratégica, de la ingeniería por procesos, a tenerlos de forma separada. Poco a poco, lo que llamaban ahí conciencia de herida, pasando del modelo de calidad ISO 9000 al modelo de responsabilidad ambiental ISO 14000 en el sistema de gestión medioambiental, y ya la perspectiva en salud ocupacional, higiene y seguridad del trabajo, también con lo que son factores de riesgo, pensando en lo que llamaban emergencias y desastres naturales mal concebidos, que en su momento se discutía ya el punto de vista del maestro Gustavo Wilches Chaus, en tanto los desastres no son naturales, sino antrópicos. La naturaleza va en su proceso de coevolución natural. Ese concepto de coevolución natural empezó a manejarse con Arce, precisamente del Perú, que ya había hecho estudios allí, Chile, de otras comunidades de América del Sur, de Ecuador, también por el lado de Dolph de Groot, el biólogo de gerencia. Se iban hablando de coevolución natural en la perspectiva social. Arce terminó trabajando más en Inglaterra, en la modelación económica de indicadores, pero basado en Paul Hevings, otro que también de Wageningen University, todos eran de allí, trabajando las provincias, los grupos étnicos, los grupos minoritarios en comunidad.
Y pues también llegaban allí los estudios que hacía Peter de Vries con Ruud Ruben de Environmental Economics en lo que tiene que ver con la auditoría medioambiental, en evaluación de impacto ambiental, que iban haciendo los estudios de caso por proyectos, el marco lógico de proyectos para los informes del Banco Mundial, a través de la UNESCO, de las Naciones Unidas, y que desarrollaba temáticas que para entonces ya hoy día, o problemas o problemáticas con género, gender, con inequidad social, con corrupción en los entes de gobierno, ¿cierto? Como esa supervisión que se había delegado inclusive en las ONGs, organizaciones no gubernamentales que terminan afincadas como entes de gobierno o aliados con los entes de gobierno, como más bien espías u observadores, creando pues observatorios o unidades de control por fuera de la institucionalidad, entre comillas, pero muy soterradamente, diría uno, en forma crítica, pero muy leonina, muy maniquea respecto de la intención, porque lo muestran como un propósito muy social y comunitario. Entonces la información que se cosecha, que se lleva desde aquí, se falsea, no llega ahí con la lectura correcta, o ellos ya van muy anticipados. Desde los Países Bajos nos leen súper bien a estos países en vías de desarrollo. Nos enseñan las técnicas, los métodos, los procedimientos para que la gente haga la rutina, y mientras la gente elabora todo eso, ya llega de forma anacrónica, de forma dispersa, de forma segregada, así la información, así el conocimiento, así la llamada innovación, y ellos ya van lejos en la nueva etapa del sistema de aproximación por oleadas, desde la misma política ambiental europea. Arthur Moll era otro de los de Wageningen que ha venido trabajando, fue rector en su momento también de la universidad, en China sobre todo y otros países de Asia, de, de ver la política ambiental de la globalización desde otras miradas, además de Europa, con proyección también a estos escenarios de países en vías de desarrollo. Entonces ahí habían lecturas desde lo político, desde lo económico, desde lo social, que en una antropología o un estudio antropocéntrico de los recursos naturales como tal, de ese enfoque biófilo, biofísico, material, se establecían relaciones de poder, relaciones de tener, relaciones de placer, derivadas precisamente de las funciones de la naturaleza. Esa recodificación entonces empieza a hacer a partir de un nuevo lenguaje sobre la naturaleza que llevara a una pervivencia, a una perdurabilidad, a una trascendencia del ser amalgamado colectivamente como unidad natura, sociedad y cultura. O sea que ya se aprovechaban todos estos conocimientos que se mencionaban ahora en la tríada en educación con Arjen Walls, educación ambiental para el desarrollo sostenible, con Peter de Vries en términos de una organización social antropológicamente pensada en la crítica política, y la otra dimensión de la biología desde la gerencia ambiental de la información, la función informativa, de las funciones de soporte de los ecosistemas como servicios naturales, de las funciones regulativas o producción de bienes y servicios, capital natural crítico, y las funciones regulativas, que da lugar a los ciclos ecológicos naturales, y ya se empezaba a hablar del tema de cambio climático, de la problemática del cambio climático, de las consecuencias de estas problemáticas en todo el planeta. Como evaluador, Dwarf de los ecosistemas del milenio. Había una trazabilidad importante allí. Lo mismo que De Vries con la evaluación del impacto ambiental, indicadores de impacto ambiental para los metrics, que es lo que se tienen en las matrices de impacto ambiental y los frameworks, que como bien decía ahora, sirven para el control, la vigilancia, la supervisión desde afuera de todos los procesos de extractivistas, los procesos de explotación, los procesos de, de invasión de estos territorios, llamada exploración, llamada pues aproximación científica o innovación. Eso quería compartir inicialmente sobre el modelo. Seguimos en perspectiva
Muchas gracias, un abrazo, sigan siendo bendecidos.